Aleluya. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos. Puede tomar su asiento. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 19. Y la palabra que el Señor nos ha dado en este día es la siguiente: no se mezcle con el mundo. No mezclarnos con el mundo. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. Así que vaya por favor a Levítico, capítulo número 19. Levítico 19. ¿Qué es lo que suena? Arreglen eso, por favor. Levítico 19. ¿Cuántos están felices de estar aquí? Amén. Dice la palabra del Señor que es bueno cuando los hermanos están juntos en armonía. Amén. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y usted va a recibir hoy día una impartición de vida de parte del corazón del Señor. Amén. Levítico número 19. Vaya al verso 1, 2 y luego vamos a ir al verso número 19. Mi Biblia tenía un título ahí, decía Leyes de Santidad y de Justicia. ¿La suya lo tiene? Sí, el mismo título. Esta semana se levantó una cierta polémica en internet por el asunto de Halloween. Y un hermano muy conocido, un pastor, un salmista, dio una recomendación que yo considero que no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra. Amén. Yo nunca lo voy a llevar a usted con una opinión mía. Yo siempre lo voy a tratar de guiar a lo que la palabra dice. Amén. Y esa es una señal de una iglesia apostólica, la luz, la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Cuáles son los estándares de Dios para las situaciones? Entonces, este hermano muy querido, que yo admiro mucho, en medio de una predicación dijo que los cristianos podían disfrazarse para el Halloween y qué sé yo, y que no era tan importante. Pero cuando usted sabe los trasfondos de las cosas, usted no puede no darle importancia a las cosas. Cuando usted sabe cuál es el trasfondo, cuál es el origen de las cosas, usted no puede pasarlas por alto así nada más, porque yo creo que no es tan importante. Entonces Dios me llevó el Señor a ser fuerte en esta palabra. Y sabe, una de las cosas que usted va a notar en esta iglesia es que nosotros debemos ser radicales. Amén. Lo que es bueno lo vamos a llamar bueno y a lo malo lo vamos a llamar malo. Y no vamos a andar en grises. En Dios es blanco o negro en lo que respecta a la santidad y a la pureza con Dios. Amén. No hay una gama de grises en los cuales usted puede jugar. Jesús en Apocalipsis le dice a la iglesia: por tanto tú no eres fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces usted o está firme en el Señor, ferviente en Dios, o está frío y mejor sálgase de la iglesia. Yo no le voy a andar con rodeos, ni rogándole a usted para que usted venga al servicio o para que usted se ponga las pilas con el Señor. Eso es asunto suyo. Y es una cuestión de sabiduría que usted tiene que comenzar a reconocer la eternidad dentro suyo que lo llama hacia el Padre. Amén. Hay iglesias muy light. Si usted se quiere ir a una iglesia light, váyase. Yo no tengo ningún problema. Esta iglesia va a seguir en pie. Si usted quiere ir y traficar con lo que el mundo le está ofreciendo, váyase. Yo no tengo ningún problema. Es asunto suyo. Pero en esta iglesia vamos a ser gente radical.
Amén. En esta iglesia vamos a ser gente que ama a Dios y que obedece a Dios, cualquiera sea el costo. No vamos a transar con los principios que Dios nos ha dado. Y Halloween, el origen, el próximo domingo yo les voy a traer un video que habla más claro acerca de esto, pero hoy día yo le voy a dar una pincelada nada más. El origen de Halloween está en las tribus celtas de Escocia, Irlanda, del norte de Europa, y es una celebración en la cual los brujos, los druidas, se juntaban para invocar los demonios. Y estos sacerdotes se disfrazaban de animales para poder invocar espíritus, para que en esa noche ellos fueran empoderados. Entonces no es inocente, Halloween no es inocente. No se trata de usted pastor que le da color, si es algo que los niños se disfrazan y van a pedir dulces. Es que nosotros cuando ya conocemos el trasfondo de las cosas, dice la palabra, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos participar del espíritu del mundo, del espíritu de error y del espíritu de Cristo. No podemos hacer mezclas con las tinieblas. Eso es muy peligroso, porque a medida que usted va haciendo mezclas, usted va transando principios y verdades de la palabra, y sin darse cuenta, usted comienza a entrar en una confusión y usted comienza a entrar en el espíritu de Babilonia. Hoy día vamos a ver eso, de que Dios aborrece las mezclas y Dios no quiere que usted se mezcle con el mundo. Amén. Entonces, Levítico capítulo 19, verso 1 y 2 y luego el verso 19. Si lo tiene, dígame amén. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Mire, Dios no está preocupado de que usted se vista con mezcla de hilos. Hay un trasfondo detrás. Hay un mensaje que Dios quiere dar y que nosotros debemos de captar. El mensaje es el siguiente, que Dios no le gusta mezclar las cosas. Dice el primer versículo que leímos: diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La santidad no tiene que ver con no cometer errores. La santidad no tiene con que a veces usted caiga en algún pecado. La santidad tiene que ver con el llamado que nosotros hemos recibido de Dios para ser separados del mundo. Santo significa separado. Lo contrario de santo no es inmundo, ni sucio, ni pecador. Lo contrario de santo es común. Entonces estamos los santos, que escuche, que somos los que hemos sido separados para Dios, y está la gente que no ha sido separada para Dios, esto es la gente común y corriente. Ahora la palabra nos dice que nosotros hemos sido llamados para ser santos, porque nuestro Dios es santo. Amén. Entonces, como Dios es santo, la iglesia, o sea, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos sido lavados con su sangre, debemos de ser santos. Dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que ser santos en vuestra manera de vivir. No santos solamente en lo que nosotros hablamos, porque las palabras se las puede llevar el viento. Usted puede decir, usted puede declarar, usted puede proclamar, pero ¿qué de verdad hay en eso que usted está declarando y proclamando? Entonces la iglesia de hoy debe de ser una iglesia que vive lo que predica, que vive lo que dice. Si hablamos de santidad, vamos a ser santos. Si hablamos de una vida rendida a Dios, vamos a caminar rendido a Dios. Si hablamos de una vida de quebrantamiento delante del Señor, vamos a vivir quebrantados delante del Señor. Amén. Porque sabe que lo contrario de eso es la hipocresía.
Yo he visto tanta hipocresía en la iglesia cristiana evangélica. Los cristianos hablan tan mal de los católicos, pero yo he visto muchos católicos más cristianos que los propios evangélicos. Entonces la iglesia evangélica ha caído en un espíritu de religiosidad en que creen que nosotros somos los santos, nosotros somos los apartados. Y sabe, cuando yo voy a reuniones, ¿sabe quiénes son los que menos adoran? Fíjese, muchas veces los pastores están sentados de brazos cruzados, observando cómo el pueblo alaba. ¿Y ellos? Entonces, en la iglesia, usted siempre nos va a ver, la pastora y yo, siempre vamos a adorar a Dios. Siempre le vamos a dar el ejemplo en lo que es la adoración. Siempre usted nos va a ver rendidos a Dios, porque eso es lo que nosotros queremos transmitir a los hijos espirituales. Que sean rendidos a Dios, que vivan para Él, que no se contaminen con el mundo. Entonces Dios dice, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Amén. Y dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. O sea, lo que Dios está hablando es que en el reino de Dios no existen o no debieran de existir las mezclas. Eso es algo que Dios aborrece. A Dios no le gustan las mezclas. Ahora, aquí pueden haber del Colo-Colo y pueden haber de la U, y no quiere decir que eso sea una mezcla. Quiere decir que hay unidad en medio de la diversidad, que es distinto. Pero mezcla es cuando usted compromete los principios que Dios le ha dado a usted para comenzar a hacer las cosas que el mundo hace y que usted no debiera de hacer. Entonces, no todo lo que sucede en una iglesia siempre es de Dios. Muchas veces estamos influenciados por mezclas. Entonces usted no crea todo lo que ve en internet, ni escucha a todos los predicadores todo lo que digan. La palabra dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y una persona cuando habla se puede equivocar. Su corazón a lo mejor ama a Dios, pero cuando habla no quiere decir que somos infalibles. Nosotros no somos la iglesia católica ni creemos en la infalibilidad de nadie. Como la iglesia católica que dice que el Papa es infalible en todas sus declaraciones oficiales. Y si usted estudia la historia de la iglesia católica, usted va a ver que hay papas que se contradecían unos con otros. A lo mejor usted no sabe, pero hubo un tiempo en que hubieron papas contemporáneos entre ellos que se lanzaban maldiciones el uno al otro. ¿Cómo va a ser eso infalibilidad? O sea, ¿cómo va a ser eso que no hay error en lo que declaran, en lo que dicen? Entonces, usted tiene que ser una persona, amado hermano, que usted tiene que ser un estudioso de la palabra, usted tiene que ser un estudioso de la historia. Usted no tiene que quedarse con lo que le dicen, usted tiene que ir más profundo. Si usted no va más profundo, usted va a ser una semilla que va a germinar y nunca va a tener una raíz firme. Ahora, escuche, el diablo se disfraza para engañarnos. El diablo es descrito en la palabra, dice la Biblia, como un ángel de luz. Cuando usted ve a Satanás tentando a Adán y Eva, él no se presentó como un monstruo horrible y feo, sino que se presentó como ángel de luz. De hecho, el original en la palabra, donde dice serpiente, que vino la serpiente, dice vino un ser lleno de luz, el esplendoroso, y se presentó. ¿Por qué cree que Eva cayó tan rápido? Entonces el diablo siempre se va a vestir como ángel de luz, va a pretender mostrarse delante de usted como algo que viene de Dios, con medias verdades, para torcerlo a usted de la voluntad de Dios. Entonces el diablo, cuando tentó a Eva, jugó con la palabra de Dios, de modo que Eva entró en confusión y pecó sin darse cuenta ella de que estaba siendo engañada. Entonces el diablo trata de meter cosas como el Halloween dentro de la iglesia, haciéndolo inocente para enlazarnos a nosotros con eso, de manera tal que demos un lugar al enemigo en nuestra vida para él tener un derecho legal a través del cual jalarnos a las tinieblas. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces por eso es tan importante que nosotros no torzamos la palabra
y que no caigamos en confusión, porque las mentiras más terribles no son aquellas que están a la luz del día. Las mentiras más terribles son aquellas que parecen verdades. Por ahí salen las herejías. Toda secta, entre comillas, cristiana que hay, comenzó porque un hombre recibió alguna revelación o dijo haber escuchado del Espíritu de Dios tal cosa que lo llevó a torcer la Escritura. Y se formaron los testigos de Jehová, se formaron los mormones, se formaron los adventistas, etc. Todos enfatizando cosas que están en la palabra, pero que el enemigo torció sutilmente la palabra de Dios para llevarlos al error. Entonces, una iglesia que no está fundamentada en la palabra de Dios es una iglesia susceptible de ser engañada. ¿Usted sabía que los adventistas surgieron en el seno de la iglesia pentecostal? Con gente llena del Espíritu de Dios, y se desviaron y comenzaron a judaizar, es decir, comenzaron a aplicar conceptos de la ley, que Cristo vino a cumplir la ley, pero la ley nosotros ya no la tenemos que cumplir como está en el Antiguo Testamento, y comenzaron a decir, no, esto tiene que ser así, tenemos que guardar el sábado, tenemos que circuncidarnos, tenemos que hacer aquí, ya. Y usted le puede responder como Pablo le respondía a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Entonces es peligroso cuando nosotros damos cabida a Satanás, a las tinieblas, con sutiles cosas que nos van a hacer caer en errores, que nos van a costar, podría ser hasta nuestra salvación. Porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces usted puede hablar mucho de Dios, pero será solamente lo que habla su boca, pero cómo está su vida, cómo está lo que usted hace, lo que usted practica en su casa, en su hogar. Usted puede hablar y criticar de otros, pero la palabra me dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que está en tu propio ojo? Entonces con mucha facilidad criticamos a los demás, pero no vemos cómo está nuestra vida en el matrimonio, no vemos cómo está nuestra vida con nuestros hijos, no vemos cómo está nuestra vida en las finanzas, si estamos cumpliendo a Dios o no. Entonces eso es muy delicado. Entonces la clave es que la iglesia tiene que caminar en un espíritu de quebrantamiento todo el tiempo. Hay algo que se ha perdido y es la humildad. Vemos a los predicadores y a los hombres de Dios como modelos terminados que están por allá y resulta que tienen las mismas debilidades todos. Todos tienen problemas de carácter. Pero cuando cantamos o cuando predicamos, lo que se ve y lo que brilla es la unción de Dios en nosotros, pero es la unción. Entonces tenemos que caminar en humildad. Yo no soy ningún perfecto. Mi esposa tampoco. Cualquiera de los chicos que están acá cantando tampoco son perfectos, pero sí somos santos porque hemos sido apartados para Dios. Amén. Entonces tenemos que guardar nuestra vida. Entonces las mentiras más terribles son las que parecen verdades y esas son las semillas malas que se van mezclando con las buenas semillas de Dios. Entonces usted puede tener un campo, su corazón es como un campo que recibe toda clase de semillas. Usted puede estar recibiendo la semilla buena de Dios y las semillas malas de Satanás. El punto es qué semillas usted va a regar, qué semillas usted va a dejar germinar y crecer. Pero cuando usted deja que sea la mezcla la que crece en su interior, luego es un problema porque usted ya no sabe reconocer cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de su carne y cuál es la voz del diablo. Entonces es ahí cuando comienzan las confusiones. Es ahí cuando uno empieza a decir, bueno, no sé bien cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Oiga, usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. No se la voy a dar yo, la tiene que descubrir usted. Es tarea de cada uno descubrir cuál es el llamado que Dios nos ha dado para desarrollar. Entonces el diablo sutilmente comienza a meter semillas malas y que van a crecer junto con las semillas buenas, pero después, ¿cómo hacemos la separación? La clave es no dejar incubarse las semillas malas, de raíz arrancarlas. Entonces es tan sutil el engaño que mucha gente que aún ha recibido a Cristo en su corazón caen en el engaño del diablo y terminan apartándose del Señor.
Entonces, escuche, cada vez que la iglesia en la historia ha caído en mezclas y en confusión, Dios envía una reforma para volverla a su llamado original, que es el de ser un pueblo santo, separado para su Dios. Usted va a ver la historia de la iglesia, tiene 3 reformas fundamentales. Hay muchos aquí que no conocen esto, pero es bueno que usted lo sepa. Y es que la primera reforma de la iglesia fue la reforma que hizo el apóstol Pablo. Recuerde que cuando Jesús vino, dice la palabra que él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron, lo crucificaron, lo mataron. Luego que él resucita, él llama a sus apóstoles y les dice, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Pero usted ve en Hechos que los discípulos no iban a las naciones, iban al mismo pueblo judío solamente. Y aun cuando Pedro recibió el llamado para ir a Cornelio, que era un centurión romano, él comenzó a cavilar dentro de su corazón y decir, pero Señor, yo no puedo ir a Cornelio porque es un hombre inmundo. Y Dios le dice lo siguiente, no llames tú inmundo ni común lo que yo he separado para mí, lo que yo he limpiado. Y tiene que venir un reformador como el apóstol Pablo para explicarle a los discípulos y a la iglesia en general y decirle, hey, la salvación no solamente es para los judíos, es para los gentiles también, para los que no son judíos. Y Pablo hace la primera reforma de la iglesia. Por eso que el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo y no por los discípulos de Cristo. Fíjese la revelación que tenía el apóstol Pablo, que usted ve apóstoles de Jesucristo que nunca más se supo nada más de ellos. ¿Qué fue de Matías? ¿Qué fue de, no sé, no estoy hablando de este Matías? ¿Qué fue de, no sé, de Mateo, no sé? Hay gente que se pierde en la historia y nunca más aparecen. Leveo, ¿quién era ese? Tadeo, qué sé yo qué fue lo que hizo. Tomás, sabemos que fue un incrédulo y nada más. Pero ¿qué pasó con ellos? Entonces Dios usó a Pablo para hacer la primera gran reforma de la iglesia. Luego vino la reforma de Lutero. La segunda reforma vino con Lutero y fue un desastre Lutero en muchas cosas. Un verdadero desastre. Usted no sabe, tiene que leer la historia. Lo más rescatable que hizo Lutero fue que volvió a descubrir que solamente necesitamos la fe para ser hijos de Dios. La iglesia oficial se corrompió. De tal manera que la salvación se compraba con dinero. Y Lutero descubre eso y dice, no, dice la palabra de Dios, más el justo por la fe vivirá. Y él hace la segunda reforma en la iglesia. Pero Lutero no abandonó muchas de sus prácticas hasta que murió. Y él fue motivado por 2 cosas esencialmente. Primero, el odio hacia la iglesia católica. Y segundo, que era un hombre de paradigmas muy estrechos. Entonces los luteranos eran muy cerrados, de tal manera que mataban a otros reformadores, como los anabaptistas, por la sencilla razón de que los anabaptistas se bautizaban sumergiéndose en agua y los luteranos no. Entonces usted ve matanzas terribles en la Edad Media, guerras religiosas de evangélicos contra evangélicos, evangélicos contra católicos. Eso está descrito en la historia. Entonces Europa fue cristianizada, pero fue cristianizada en la mente y no en el corazón. Por eso que usted ve hoy día una Europa que los misioneros van para allá y no pueden entrar, no les resulta nada, porque ellos creen que conocen el evangelio, pero lo conocen en la mente, pero no en el corazón. Por eso usted ve ahora que la primera iglesia que ordenó pastores homosexuales fueron los luteranos allá en Europa. Entonces cuando dejamos que comiencen a entrar las mezclas, comenzamos a caer en errores. La tercera reforma es la reforma que ha comenzado hace unos años y que es la reforma apostólica, que es la actual. Y esta reforma busca 3 cosas. Primero, volver al diseño original de la iglesia. Los nuevitos no lo saben esto, pero antes en la iglesia cristiana solamente habían pastores. Usted quería servir al Señor, entonces usted va a ser pastor. Y esta reforma lo que trajo es volver a la verdad de Efesios 4:11, de que no solamente hay pastores, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros, hay profetas, hay toda una gama de ministerios. Entonces ya no son solamente pastores, sino que hay estos 5 ministerios que son los ministerios fundacionales.
Esta reforma dice que hay un llamado tanto sacerdotal como de reyes. Y esto yo lo he hablado con ustedes en otras oportunidades. La iglesia tiene dos tipos de llamados. Uno es el llamado sacerdotal, que es para servir al Señor en uno de los 5 ministerios, como apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta, etc. Y otro llamado es el llamado para la gente que está en lo que se llama el mercado, o sea, en el mundo actual. Entonces en Israel habían sacerdotes y estaba el pueblo. Ahora es lo mismo en la iglesia. Hay gente que fue llamada para predicar detrás de un púlpito, como yo, como su pastora, como otros hombres de Dios. Y hay gente que a lo mejor no fue llamada para el púlpito, pero son hijos de Dios igual y fueron llamados a ser reyes. Por eso dice la palabra, hay reyes y hay sacerdotes. Y su tarea es descubrir cuál de los dos llamados usted tiene. Usted ha sido llamado a ser rey o ha sido llamado a ser sacerdote. Mientras usted no descubra eso, usted va a vivir una vida de frustraciones en la iglesia. Porque a lo mejor Dios no lo llamó para un púlpito. Y usted está frustrado queriendo predicar detrás de un púlpito cuando a lo mejor Dios a lo que lo llamó es a las finanzas, a los negocios. ¿Se da cuenta? Entonces hay que erradicar esa mentalidad tonta de que hay un clero y que hay un pueblo. De que hay gente que fue llamada por Dios para estar arriba y otros no. De hecho, los pastores son los que tienen que estar más debajo porque tienen que ser el fundamento de la iglesia. Un pastor nunca tiene que estar arriba mandoneando a todo el mundo. Eso se llama manipulación y control. Eso se llama caminar en hechicería. El pastor, el maestro tienen que estar de fundamento, tienen que estar debajo del pueblo para levantar el pueblo. Esa es la verdadera tarea de un pastor, no servirse de las ovejas, sino que servir a las ovejas. Usted siempre me va a ver que yo le quiero a usted servir. Yo puedo tener muchos errores y puedo tener cosas que a lo mejor a usted no le van a gustar, pero siempre nuestro corazón va a ser el tratar de servirle, de enseñarle, de levantarlo, de liberarlo, de que usted sea prosperado, de darle las herramientas para que usted pueda ser una persona que es feliz con su llamado, con su propósito en Dios. Entonces, la reforma apostólica trae el diseño original de la iglesia. Le devuelve el sacerdocio a la gente. Hay gente que antes era católica y ahí tenía su curita que le iba y le bendecía la casa, le santiguaba, no sé bien qué es lo que hacen los católicos, nunca lo fui. Pero siempre al cura se lo mira como allá arriba. Y la reforma, y usted ahora está en la iglesia cristiana y usted ahora reemplazó el cura, lo reemplazó por el pastor. Entonces el pastor le tiene que ir a bendecir la iglesia, la casa, el pastor le tiene que liberar, bautizar, el pastor le tiene que hacer todo y usted tiene que solamente recibir. Cuando ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que todos seamos ministros, que todos seamos ministros competentes de un nuevo pacto, que usted bendiga su casa, usted bendiga a sus hijos, usted libere, usted predique, usted enseñe, que usted sea equipado. La labor del pastor, del apóstol, del maestro, dice la palabra, es equipar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Yo no hago la obra del ministerio, la obra del ministerio la tiene que hacer usted. Usted tiene que predicar, usted tiene que sanar, usted tiene que liberar, usted tiene que ir a las naciones y predicar del evangelio. Y mi tarea como pastor es capacitarlo a usted, entregarle las herramientas para que usted lo haga. De eso se trata. Si no, usted solamente sería un público que viene a escuchar algo. Usted tiene que ser capacitado. La palabra de Dios que recibimos del apóstol Félix es que esta iglesia va a ser una casa de entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? En un entrenamiento hay un entrenador y hay otros que corren, que van a buscar la pelota, que juegan. En este caso, a mí y a la pastora nos corresponde ser sus entrenadores, pero los que tienen que salir a la cancha son ustedes. Los entrenadores no ganan partidos, los partidos los ganan los jugadores. El entrenador puede poner un esquema, el entrenador puede dar una estrategia, pero los que juegan son los jugadores. Usted es jugador de esta casa, usted es uno de los jugadores de Camino de Vida, usted es uno de los obreros de esta casa y usted tiene que salir a la cancha y ganarle al diablo el partido. Amén. Eso es devolverle el sacerdocio a la gente. En tercer lugar, la reforma debe de traer el volver a la dependencia del Espíritu Santo. Volver a la dependencia del Espíritu Santo. Por mucho tiempo en las iglesias que yo he visto, ¿sabe lo que ha gobernado? La democracia. Eligen a los pastores por votación. ¿Qué diseño más diabólico? En la Biblia nunca hay democracia. Y la vez que hubo democracia fue un estrago, fue terrible, quedó la embarrada. ¿Sabe cuándo fue la democracia? Cuando fueron los 12 espías a ver la tierra prometida. Y 10 dijeron, no, tenemos que dar un mal reporte. Y 2 dijeron, no, sí podemos tomarla con Dios.
Cuando hay democracia en la iglesia, cuando se mete ese espíritu demoníaco de la democracia en la iglesia, y no estoy hablando que debemos elegir un gobierno autoritario, no señor, estoy hablando de dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia el único que debe hablar es el Espíritu Santo de Dios y no la voz de los hombres. En el momento en que escogemos las cosas por votación, nos volvemos humanos y desconocemos cuál es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hoy día en las iglesias se escogen los pastores por votación y se forma toda una política y se forman bandos. Nosotros apoyamos al hermano Panchito, no, nosotros apoyamos al hermano fulanito. Y empiezan a comprar votos y qué sé yo, y comienzan a hacer lobby. Esto parece caricaturesco, pero es la realidad de muchas iglesias hoy en día. Y se reemplaza la voz del Espíritu Santo de Dios. Y luego toman al hermanito Panchito, que salió elegido con 99 votos contra 98 del otro, en una votación muy estrecha. Y dijeron, este es el escogido de Dios. Nunca fue el escogido de Dios, fue el escogido que ellos eligieron. Y luego vienen y lo ponen delante y le piden a Dios que bendiga al que ellos eligieron y no al que eligió Dios. Así es como se destruyen las iglesias. Eso sucede. Parece caricaturesco, pero eso pasa en muchas congregaciones. Para elegir diácono o anciano, la misma historia. Votación y no se escucha la voz de Dios. Y luego se le pide a Dios, cuando está todo decidido, que bendiga eso. ¿Cómo Dios va a bendecir eso? Por eso las iglesias se mueren. Por gente incapacitada que toma los púlpitos, que no tiene palabra, que no tiene oración, que no busca a Dios, que nunca ha tenido una enseñanza consistente de la palabra de Dios y que cuando se paran detrás del púlpito predican cada tontera y la gente les cree. Dios lo ama mucho, lo puso en una iglesia en que sí se sabe la palabra. Volver a la dependencia del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que se enseña en los seminarios cristianos donde se preparan los pastores formalmente? Hay una materia que se llama hermenéutica. ¿Cuántos han escuchado hablar de la hermenéutica? Y la hermenéutica consiste en cómo nosotros podemos interpretar la Biblia. ¿Cómo podemos interpretarla? Eso es la hermenéutica. El problema es que hermenéutica se llama así en honor al dios Hermes de los griegos. El mensajero de los dioses. En otras palabras, le están pidiendo a Hermes, un demonio, que les enseñe cómo interpretar la Biblia y no la voz del Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece, porque le faltó conocimiento. Hay que volver a la dependencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted sigue la hermenéutica y le enseñan a interpretar lo que la Biblia dice, escuche, la Biblia no es un libro para ser interpretado, la Biblia es un libro vivo para ser creído. Hay una diferencia grande. Entonces le enseñan que lo sobrenatural no era tan así. Lo que Dios quiso decir fue esto. No, los milagros son milagros y punto. Y hay una enseñanza detrás. El otro día estaba leyendo y veía lo siguiente, que para usted, la palabra dice, la persona que trabaja, para ver el fruto tiene que trabajar primero, pero nosotros queremos ver frutos sin trabajo. Jesús, para ver el fruto de su trabajo, tuvo que trabajar, tuvo que discipular, tuvo que enseñar, pero ¿sabe qué? Descubrí lo siguiente, usted obtiene fruto cuando trabaja, pero usted obtiene multiplicación cuando es agradecido. Escuche eso. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no se puso a orar que Dios los multiplicara. Los bendijo. Agradeció. ¿Sabe por qué muchas veces estamos en tanta escasez? Porque no agradecemos lo que Él ya nos ha dado. ¿Cuándo Dios va a bendecir a un mal agradecido? Hay gente que dice, no veo la multiplicación, no veo la fructificación. Claro, pero tienes que agradecer primero lo que tienes. Timoteo, la palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estate contento con eso. Pero nosotros, y dice la palabra, los que quieren enriquecerse caen en tentación e lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que arrastran los hombres a la destrucción y a la perdición. Para Dios hacerte rico, millonario, primero tú tienes que cambiar tu corazón. Y el dinero no tiene que estar aquí, el dinero tiene que estar allá.
porque en cualquier momento Dios te lo pide. Entonces usted tiene que ser una persona agradecida con el Señor. Amén. Ahora, estábamos hablando de las reformas, las distintas reformas, que cuando la iglesia comienza a hacer mezclas, Dios tiene que traer reforma a la iglesia para volverla a su diseño original. Ahora, ¿cómo es que la mezcla comienza? Vaya por favor a Ezequiel 28, 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Vaya rapidito y usted va a ver cuál fue el primero en el cual empezó a mezclar cosas. Ezequiel 28, 11 al 19. Antiguo Testamento. ¿Lo tiene? Ezequiel 28, 11 al 19. Este es el pasaje que habla acerca de la caída de Lucifer. Mire lo que dice acá. Ezequiel 28, 11 al 19. Dice, vino a mí, ¿lo tienen, cierto? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ponga atención, verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿A causa de qué? De la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, otra vez habla de contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Note que la razón principal de la caída de Lucifer es a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Otras traducciones dicen multitud de negocios, multitud de comercio. ¿Qué fue lo que Lucifer comenzó a negociar, a transar? Lo que él comenzó a hacer fue lo siguiente. Escuche, eso es muy interesante. Le da una visión, esto amplía su visión. Cuando Dios creó todos los ángeles, dice la palabra del Señor que los ángeles en Job, dice que todas las estrellas, hablando de los ángeles, estaban presentes cuando Dios formaba la tierra. Entonces quiero que usted sepa esto, cuando Dios forma la tierra, cuando Dios crea la tierra, los ángeles ya estaban. Y dice la palabra del Señor que había un querubín grande protector. Escuche, le llama querubín protector. ¿De qué era lo que tenía que proteger y por qué tenía que proteger? Recuerde que Dios no creó a Satanás. Escuche, Dios no creó a Satanás. Dios creó a un querubín que se llamaba Lucero, el portador de la luz. Y ese querubín se rebeló contra Dios y pasó a ser Satanás. Esto es el adversario, el acusador. Entonces, cuando Dios crea la tierra, Dios pone a Lucifer, escuche, esto es muy interesante y lo vamos a ver más adelante en mayor profundidad. Dios pone a Lucifer como gobernador de la tierra. En Génesis 1, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1, escuche, y la tierra estaba desordenada y vacía. Escuche,
Dios no crea nada ni desordenado ni vacío. Todo lo que Dios crea es bueno. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y otra, en el original dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Qué fue lo que ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis? Ocurrió la rebelión de Lucifer, en que Dios lo lanza a la tierra con todas sus huestes y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. En el libro de Jeremías dice la palabra de Dios que Dios creó la tierra para que fuera habitada, no para que estuviera vacía ni asolada. Lo que piensan muchos apóstoles es que, le voy a contar igual esto, es que nosotros no fuimos la primera creación, que hubieron otras civilizaciones antes. Hay un fenómeno muy particular, que usted lo puede buscar en internet, que se llama los elementos fuera del tiempo. No me acuerdo cuál era la sigla, pero trata de lo siguiente, que han encontrado relojes muy avanzados, mecanismos de ingeniería muy avanzados, en lugares en que no los tendrían que haber encontrado. Anteriores a nuestra civilización. El origen, escuche, están los ángeles caídos y están los demonios, no son lo mismo. Se piensa que los demonios, escuche, esto es muy interesante, eran los habitantes de este planeta antes de la rebelión de Lucifer. Los ángeles caídos son los principados, son las potestades, son ángeles. Los demonios no son ángeles. Un ángel no se mete dentro de un cuerpo. Los demonios sí. La palabra del Señor dice que un demonio, un espíritu inmundo, cuando sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué quieren meterse dentro de un cuerpo? Porque antes tuvieron un cuerpo. Los ángeles no. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Lucifer se revela, antes de eso, Lucifer era el encargado del planeta Tierra. Por eso dice, en el monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. En otra porción en Isaías dice, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuáles naciones? Habían naciones. Y entonces el diablo empieza a contratar. Recuerda que estamos hablando de mezclas. Dice, por la multitud de tus contrataciones, de tu comercio, de tu negocio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué negocios, qué contrataciones? Comenzó a seducir a los ángeles de Dios para que se rebelaran contra Dios. Les empezó a decir, vamos a suponer que había un ángel que se llamaba Freddy, ¿ya? De alto rango, un ángel celestial ahí, bien. Y Satanás empezó a seducir y le dijo a Freddy, ¿por qué solamente tenemos que adorar a Dios? Mírame, yo soy lleno de hermosura y de esplendor. Yo también podría ser un Dios. Vente conmigo, te ofrezco Norteamérica. Fue con otra potestad que se llamaba Enrique y le dijo, vente conmigo, yo te voy a dar un país bien bonito que se llama Colombia. Y empezó a contratar, ¿me está escuchando? Empezó a contratar a los principados de Dios, a ángeles de Dios, y logró convencer a la tercera parte. Escuche, Dios no hizo nada. ¿Sabe por qué no hizo nada? Porque Él no crea robots, Él crea criaturas que tienen libre elección. Hay mucha gente que dice, pero si Dios no hubiera creado a Satanás, no hubiéramos ahorrado montones de problemas. Que Dios no creó a Satanás, Dios creó un ser de luz, maravilloso, precioso, que se llamaba Lucero y que se rebeló. Y empezó a contratar. Y cuando ocurre el juicio de Dios, dice la Biblia que Él dice que se elevó hacia los cielos y quiso destronar a Dios.
y Dios lo toma y lo lanza sobre la tierra, que había sido el lugar de su gobierno. Por eso dice la Biblia que Él es el príncipe de la potestad del aire, que Él es el Dios de este mundo, porque le fue asignado este mundo en un principio. Y Dios lo envía a la tierra en juicio, y ahí fue que quedó la tenda. La tierra quedó desordenada y vacía. Y lo que usted ve en Génesis es la recreación de la tierra. Por eso que Dios dice, sea la luz. Y dice, y separó Dios la luz de las... Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Qué abismo? Hay misterios en la palabra. Yo no le estoy inventando nada, todo eso está en la Biblia, solamente que usted tiene que meterse en las profundidades de la palabra. Si usted lee todo por encimita, usted no va a entender nada nunca. Pero si usted se mete en la profundidad de la palabra de Dios, va a entender misterios. Dice la Biblia que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero que los secretos de Dios son de aquellos que buscan el rostro de Dios. Eso nos da una perspectiva de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Me está entendiendo? Entonces Satanás se revela porque empieza a contratar y a mezclar. ¿Y qué es lo que comienza a vender? La unción que Dios le había dado. La gloria que Dios le había dado a él la empieza a tratar de vender a otras potestades. De manera que se revelan. ¿Cuál fue el origen de la caída de Satanás? Escuche, iglesia, la mezcla. Mezcló lo que era de Dios con cosas que no eran de Dios para satisfacerse a sí mismo. ¿Sabe lo que está ocurriendo en la iglesia alrededor del mundo hoy día? Mezcla. Lo mismo que le pasó a Satanás. Escuche, antes de Satanás no había pecado, no existía. En él nació eso. Y dice la Biblia que era el querubín grande protector. ¿Qué era lo que tenía que proteger? La presencia de Dios. ¿Y de qué la protegía? Exactamente de lo que él hizo, de que otros se rebelaran contra Dios. Lo mismo le pasó a Cristo con Judas. Se supone que Judas era uno de los que tenía que estar cerca. Judas era una persona de confianza de Jesús, de tal manera que lo nombró tesorero. Y dice la Biblia que Judas sustraía de lo que había en la bolsa, de lo que había en la cuenta corriente del ministerio de Jesús. Él robaba de ahí. A Jesús le pasó lo mismo. Entonces, la mezcla es lo que provoca que aunque estemos en un ambiente de santidad, de presencia de Dios, de gloria, si usted permite la mezcla, usted va a caer. Por eso es tan importante. Mire, hay momentos de adoración en que la presencia de Dios es sublime y nos rendimos a la adoración y parece que estuviéramos volando por allá en el tercer cielo, ¿cierto? Bueno, imagínese lo que Lucifer debe haber sentido en los cielos o cuando él adoraba a Dios. Él era una persona que estaba envuelta totalmente en la presencia de Dios, en el esplendor, que podía experimentar la santidad de Dios. Él era el director de orquesta. Todo el mundo adoraba y alababa y él los dirigía. Él era la persona que recibía no recibía la adoración de la gente, pero él dirigía la adoración hacia Dios. Toda la creación, él era como el líder de alabanza. Pero él dejó mezcla y permitió que cosa empezara a contratar y se corrompió a sí mismo. Aún él habiendo estado en la presencia misma de Dios, él aún viendo a Dios cara a cara, se rebeló. ¿Por qué se llevó a la tercera parte de los ángeles? La Biblia habla acerca de 3 arcángeles. Está el arcángel Miguel, está el arcángel Gabriel y estaba el arcángel Lucero. 3. Cada uno tenía una asignación de ángeles a cargo. Satanás logró convencer a los que él tenía a su cargo. ¿Está entendiendo? El diseño de Dios siempre es de a 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los que cubrían la presencia de Dios eran Miguel, Gabriel y Lucero. Y Lucero se corrompió. Y aún siendo él el segundo en rango en los cielos después de Dios, siendo el querubín protector, se corrompió. ¿Qué le hace pensar a usted que usted no se puede corromper?
Por eso que si nosotros comenzamos a tolerar las mezclas dentro de la iglesia, es muy peligroso. Por eso que tenemos que caminar en humildad delante del Señor y decir, esto es malo, listo, hasta aquí quedó, adiós. Y ser personas radicales, porque si permitimos que cosas que no son de Dios entren en nuestra vida y en nuestro corazón, vamos a ser juzgados tal como Lucifer lo fue. ¿Me está entendiendo la gravedad del asunto? Entonces, un ambiente de unción no te asegura que estés libre de caer. Un ambiente a tu alrededor de santidad no te asegura mantenerte a salvo. Lucifer estaba en el ambiente de la gloria de Dios más extraordinaria, pero dio cabida a un pequeño pensamiento de transar, de negociar los principios, y esa fue la razón de su caída. Usted ve personajes en la palabra de Dios que fueron llamados para cosas grandes y no cumplieron su propósito porque comenzaron a transar. Usted ve a Saúl. El rey Saúl, el primer rey de Israel, que Dios mandó a Samuel a que lo ungiera, y comenzó bien y terminó mal. Comenzó sirviendo al Señor y comenzó a transar. Comenzó a hacer cosas que no le correspondían. Comenzó a hacer sacrificios que Dios nunca le mandó a hacer. Comenzó a desobedecer la voz de Dios. Terminó suicidándose y perdió su propósito. Sansón, ¿ustedes conocen la historia de Sansón? Un hombre al cual Dios llamó para ser juez de Israel, para ser un hombre poderoso, para destruir a los enemigos de Israel, y terminó con Dalila y le contó cuál era el secreto de su fuerza. Cayó con ella, adulteró y nunca llegó a cumplir el propósito final de Dios. El propósito de Dios para Sansón era la destrucción de los filisteos. Los filisteos hasta el día de hoy están guerreando con Israel. ¿Sabe cuáles son los filisteos de hoy? Los palestinos. Filistea, Palestina, Palestina. ¿Se había dado cuenta de eso? Judas, discípulo de Jesús, negoció su entrega, comercio, terminó suicidándose. Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad, el sabio entre sabios. ¿Sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. Cuando Dios le dio instrucciones, nadie diga avivamiento. Cuando Dios le dio instrucciones precisas al pueblo de Israel de no casarse con mujeres extranjeras. No es que un chileno no se pueda casar con una colombiana, por ejemplo. Lo que Dios estaba hablando, escuche, lo que Dios estaba hablando es que no podían mezclarse con gente que adorara a otros dioses. ¿Está entendiendo? Porque Dios sabe que la mezcla lo que va a producir es destrucción a la larga. Le dijo a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras porque los van a arrastrar a ustedes a servir a otros dioses. Y si Salomón entró en intimidad con 1000 mujeres que buscaban a otros dioses, ¿qué era lo que iba a pasar? Y si él era el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad después de Jesús, y terminó mal. Y terminó adorando a los ídolos, terminó ofreciendo hijos a Moloch. Por favor, que cayó en la idolatría más terrible y más horrenda, porque él permitió la raíz de eso, que era la mezcla. Cuando tú comienzas a mezclar tus principios, tus convicciones, la palabra que Dios te ha dado, tú estás entrando en peligro, mi amado. Entonces usted no se deje corromper. La misma iglesia primitiva se mezcló con el Imperio Romano en el siglo IV. Cuando Dios levantó a la iglesia, cuando Dios levantó a los apóstoles y la iglesia se empezó a expandir por todo el Imperio Romano, usted tiene que tener nociones de historia de la iglesia. Es muy importante que usted sepa todo esto. Si usted no estudia, si usted no sabe, usted va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Pero cuando Dios levantó la iglesia en el principio, en el libro de los Hechos, cuando llegaron en cierto lugar, dijeron, aquellos que han trastornado el mundo han llegado también acá. Y era una iglesia que caminaba en poder, en gloria, en unción, que no transaba. Fue tanto lo que ellos estaban haciendo, y era tal su influencia que Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y ahí empezó la persecución. Eran gente que no transaba sus principios. Era gente que moría en el Coliseo romano, comido por los leones, mutilados, torturados, etcétera. Porque eran gente que dijeron, no nos vamos a mezclar con el mundo. Era gente que tenía una convicción clara de quiénes eran, para qué Dios los había llamado. Pero ¿sabe lo que ocurrió?
se hicieron mayoría. Y cuando se hicieron mayoría, vino la paz. Y cuando vino la paz, comenzaron a transar. Y comenzaron a vender los puestos. En ese tiempo a los pastores se les llamaba obispos. Y comenzaron a vender el cargo de obispo al mejor postor. Comenzaron a vender el cargo de obispo no sé, había un rey, por ejemplo, y tenía un hijo pequeño, y niños de 8 años, 10 años, eran pastores. Usted no lo sabe eso. Eran obispos. Se comenzó a transar. El emperador romano, Constantino, se convirtió, entre comillas, y se bautizó, porque era tal la influencia de los cristianos en ese tiempo, que el tipo dijo, o me bautizo y me hago cristiano, o si no se acaba el imperio. Pero no lo hizo con el corazón, lo hizo por una ambición política. Y Constantino dijo, bueno, ahora yo soy la cabeza del imperio romano, y el imperio romano está lleno de cristianos, entonces ahora yo voy a ser la cabeza de la iglesia. Y así fue, escuche, cómo se formó el papado. ¿Qué tiene que ver Roma con la iglesia de Cristo que se fundó en Israel? ¿Ha pensado en eso alguna vez? Y así se formó la sucesión. Y los primeros papas, ya del siglo IV en adelante, no tenían nada de espirituales. Eran guerreros, tenían mujeres. Era terrible. La iglesia cayó en lo más profundo del abismo. Y así fue como se pervirtió la iglesia de Jesucristo, se pervirtió porque se comenzó a mezclar con las costumbres paganas. En ese tiempo habían varios dioses, estaba Júpiter, estaba Hermes, estaba, no sé, la diosa Hera, la diosa Diana. ¿Y sabe lo que comenzó a ocurrir? Como los cristianos eran mayoría, comenzaron a dedicar los templos de esos dioses a figuras cristianas. Así fue como se llegó ahora a la institución de los santos. Usted ha visto que en todo el tiempo que hemos estado en la iglesia, siempre le he predicado la palabra. ¿Por qué nunca hablamos de los santos? ¿Por qué nunca hablamos, por ejemplo, de la Virgen María, que yo la amo con todo mi corazón? Es la madre de Jesús, una mujer santa, piadosa, limpia, perfecta, recta, pero que Dios nunca nos mandó a adorar. ¿Y qué hacen los hermanos católicos honrando a María, teniéndola en un altar mayor, y a Cristo lo tienen crucificado por allá en un rincón? ¿De dónde nace todo eso? Mezcla. Cuando la palabra de Dios no es el fundamento de la creencia de la gente, van a creer cualquier cosa. Luego llegaron los conquistadores españoles a América, enviados por la corona católica, Isabel II y el rey no sé cuánto se llamaba. ¿Y sabe lo que comenzaron a hacer? Empezaron a cristianizar América. ¿Qué cristianizar? Si ya venían corrompidos de antes. Y sabe, tomaron el camino fácil. ¿Cuál es la diosa más grande que ustedes tienen? Le dijeron a los indígenas, la Pachamama, la no sé cuánto, la Madre Tierra. Ah, entonces ustedes adoran a la Pachamama. Ahora no van a adorar a la Pachamama. Nosotros les traemos ahora a María, la Madre del Señor. Empiecen a adorar a la Pachamama en nombre de María. Y la idolatría empezó a entrar y empezó a penetrar lo más profundo de la iglesia. Y la iglesia llegó a hacer lo que nunca Dios la llamó a hacer por la mezcla. ¿Es fuerte la mezcla o no es fuerte? ¿Es fuerte la mezcla o no es fuerte? Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. La mezcla es la razón de la confusión. Cada vez que comienza la mezcla a penetrar, el resultado es confusión. Y termina torciéndose el propósito de Dios porque se comienzan a comprometer los principios de Dios. Hay cosas que hacemos por ignorancia, escuche, pero eso no nos justifica.
Aun si usted no conoce las leyes y las infracciona, igual recibe castigo por eso. Si usted va manejando y no sabe que cuando toca la luz roja tiene que parar y usted se la pasa, y si lo vio un carabinero le va a dar una infracción, usted le va a decir, es que yo no sabía que si cruzaba con luz roja iba a tener una infracción. Mala suerte. La ley es esta, y aunque usted no lo sepa, usted está rompiendo la ley. En el mundo espiritual es lo mismo. Nosotros no podemos transar con el mundo. Usted puede decir, es que yo no sabía. Es que si usted no sabe, las consecuencias le van a llegar igual. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar alineado con lo que Dios está diciendo, para evitar que penetre la confusión. Escuche, la madre de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, cuando Moisés nació, dice la Biblia que el faraón mandó a matar a todos los niños pequeños. ¿Vieron la película El Príncipe de Egipto? De monitos, véanla. Y dice la palabra del Señor que la madre de Moisés tomó a Moisés y la puso en una cesta, en una canastita. Dice la Biblia, y la calafateó. ¿Qué quiere decir calafatear? La impermeabilizó y lo puso en el río Nilo. Escuche, Moisés estaba en el agua, pero el agua no penetró la cesta. Nosotros debemos de ser iguales. Estamos en el mundo, pero no debemos dejar que el mundo introduzca sus aguas sucias a una iglesia santa. Por eso hay que ser radicales. Cuando tú te mezclas, pierdes tu identidad, la esencia de lo que tú eres, y ya no sabes quién eres. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sanada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tú tienes que tener claro quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios y tú no te puedes de contaminar con lo que el mundo está diciendo o el mundo está haciendo. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Usted fue llamado para ser sal, usted fue llamado para ser luz, no para que se mezcle con el espíritu del mundo. Dios le ha dado un propósito y una identidad. En el momento en que usted se empieza a mezclar, se comienza a confundir. Cuando usted da cabida al espíritu del mundo, está dejando que comience sutilmente a entrar también el espíritu de confusión a tu vida. De ahí viene el espíritu de Babilonia, que es el sistema espiritual corrompido que permite la mezcla. ¿Sabe dónde comenzó la confusión? En Babel. ¿Sabe lo que significa Babel? Confusión. ¿Sabe lo que significa Babilonia? Puerta de los dioses. Y tiene su raíz en la palabra confusión. Entrar en Babilonia es comenzar a escuchar otras voces de otros dioses que no son el único Dios. Cuando usted empieza a hacer eso, usted entra en confusión. En confusión. Deuteronomio 7, 6 al 11, estamos terminando. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Usted es un pueblo especial para el Señor. Los músicos vayan pasando, por favor. Deuteronomio 7, 6 al 11. Usted es un pueblo especial, pero no porque usted tenga algo especial, ojo, dice la palabra, sino que porque Dios te amó. Porque Dios te amó, tú eres especial. Nada especial usted tiene, solamente lo único especial que tiene es que Dios por misericordia y por gracia lo amó. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú no eres ahora cualquier persona, escúchame. Tú fuiste adquirido por Dios. El precio que costaste fue muy alto, como para que ahora te comiences a mezclar con lo que no es de Él. ¿Me está escuchando? Dice la Biblia que fuimos comprados a precio de sangre. Soy linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Escuche, esto es lo que usted es. Usted es real sacerdocio. Usted es una nación santa. ¿Me está escuchando? Usted es una nación santa. Usted es pueblo adquirido por Dios. Dios es su dueño. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted antes estaba en tinieblas. Usted antes estaba en religión vacía. Usted antes estaba siguiendo cualquier cosa. Pero dice la palabra de que recibimos a Cristo. Él nos ha trasladado desde las tinieblas a su luz admirable. Pero eso tiene un motivo, una razón. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted fue llamado para anunciar las virtudes de Cristo. Usted no fue llamado para mezclarse con el mundo. Usted no fue llamado para aceptar el espíritu del mundo. Usted fue llamado para afectar al mundo con lo que usted es. Usted es sal, usted es luz. Usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Usted no puede ponerse debajo de la cama para alumbrar. Usted tiene que estar arriba, donde usted vaya, con sus acciones, con lo que usted habla, con lo que usted predica, con la manera de ser, con la manera de hablar, con todo. Usted tiene que predicar de Cristo. La gente tiene que notar que usted es diferente. El viernes estaba en mi trabajo y comencé a conversar con mi jefa, con mi superior, y comencé a hablarle del Señor. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y comencé a hablarle acerca de las cosas espirituales. Y me abría así los tremendos ojos. Y yo le decía a ella, mi jefa, escuche, yo le decía: ¿sabes cuál es tu problema? Que tú no te quieres rendir a la voluntad de Dios. Tú estás sentada en el trono de tu corazón gobernando tu vida. Por eso tu vida personal es un desastre. Por eso que no encuentras el amor en ningún hombre. Porque el amor no lo vas a encontrar en el hombre, lo vas a encontrar en Dios. Y me miraba así con los medios ojos. Pero ¿sabe lo que me da la autoridad para predicarle? Es que soy excelente en lo que hago. Si yo fuera como cualquiera, me miraría y me diría: ¿y tú quién eres para venir a hablarme? Pero tengo autoridad, porque mi vida es intachable en mi trabajo, en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme, en mi manera de trabajar, en mi manera de expresarme. Cuando tengo que exponer, luego viene la gente y me felicita.
¿Sabe por qué? Porque entendí que soy hijo de Dios y que tengo que ser luz donde quiera que voy. Y que la palabra dice que Daniel era 10 veces mejor que todos los demás. Usted tiene que ser 10 veces mejor. Escúchenme, jóvenes, ustedes que están en la universidad, 10 veces mejor tienen que ser. Si estás estudiando ingeniería, sé la mejor ingeniera. Si estás estudiando psicología, la mejor psicóloga. Si estás estudiando, no sé, contador, auditor, el mejor contador, auditor. Si estás preparándote para ser empresario, el mejor empresario, con principios de reino, buscando a Dios, y Dios te va a poner por arriba y vas a ser cabeza y nunca vas a ser cola. Estarás por arriba solamente y nunca debajo, porque Dios nos ha llamado a los hijos de Dios para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer luz en medio de las naciones. Dios no te ha llamado para que seas cualquier cosa. Dios te ha llamado para que seas excelente. Pero esa excelencia se va a producir en ti cuando tú decidas no mezclarte con el mundo. Tú tienes que ser diferente. Y esto no quiere decir que tú vas a andar con la falda larga y con el moño en el pelo. Eso no quiere decir nada. Yo conozco muchos que están con la falda por acá, que están con la Biblia bajo el brazo, pero son los peores trabajadores. Son los más flojos. Son los que se ponen a leer la Biblia escondida en el baño, cuando tienes que estar trabajando, cuando tienes que estar produciendo. El tiempo de trabajar es tiempo de trabajar, no es el tiempo para orar. Bien puedes apartar unos minutos para ir al baño, encerrarte y hacer una pequeña oración, pero produce, trabaja, sé un hombre de excelencia. El otro día me mandó un correo el dueño de la empresa. Me dijo: lo quiero felicitar por su excelente trabajo. ¿Sabe lo que le decía a mi esposa? Aquí está mi aumento de sueldo. Aquí está mi aumento de sueldo. Porque no fui un vago, porque trabajé. Y él sabe que yo soy pastor. Los gerentes saben que yo soy pastor. Y no se burlan, me respetan. ¿Sabe por qué se burlan al que le dicen canuto? ¿Sabe por qué le dicen canuto? Claro, porque predica pero no practica. Porque trata de hablar algo, pero con sus acciones está demostrando otra cosa. Escuche, ha llegado el tiempo que la iglesia, los hijos de Dios, sean los radicales y sean los mejores en todo lugar. Esta iglesia no es un lugar de mediocres. Escúchame bien. Si tú quieres ser un mediocre en tus estudios, sal fuera de esta iglesia. Si tú quieres ser un mediocre en tu trabajo, sal fuera de esta iglesia. Yo te desafío a que seas el mejor en lo que hagas. El mejor en lo que hagas. Porque la iglesia no se tiene que mezclar con los pobretones del mundo, con los vagos del mundo. La iglesia está siendo levantada para hacer luz en las naciones de la tierra. Cuando tú entiendas a qué has sido llamado, cuando se entiendas el propósito para Dios de tu vida, tú vas a dejar de ser una persona amargada, triste, apocada, y vas a decir: gracias, Padre, por lo que tú me has llamado a hacer. Tú eres especial porque Dios es especial. Tú eres santo porque tu Dios es santo. Tienes que salir de la mezcla. ¿Sabe lo que Dios le dice a su pueblo en Apocalipsis? Hablando de Babilonia, le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si te contaminas con Babilonia, escúchame, vas a recibir las plagas que Babilonia va a recibir. Babilonia es un sistema espiritual corrompido de mezcla. Apártate de la mezcla. Apártate de la mezcla. Camina en integridad con Dios, aunque te cueste lo que te cueste, pero camina en integridad con Dios. Fuiste llamado a ser libre en Él. Usted me va a decir: pero pastor, ¿sabes qué me cuesta tanto? ¿Sabe por qué te cuesta tanto? Por lo que has estado haciendo, lo has estado haciendo en tus fuerzas y no en la gracia de Dios. El viernes compartíamos una palabra del apóstol Maldonado. Venga los viernes, va a estar tremendo. Estuvo tremendo el viernes pasado. Él hablaba acerca de la gracia de Dios, que todo lo que hacemos no nos tiene que costar, no tiene que ser un trabajo terrible y tremendo para ti orar. Tienes que rendir tu vida al Señor. Tienes que decirle: Padre, aunque yo no sé orar, vengo delante de tu presencia y me postro delante de ti, y llora delante del Señor y estate en su presencia hasta que Él te hable. Pero esta iglesia tiene que ser una iglesia en la que el Espíritu de Dios gobierna y en la que Dios es el centro y no el hombre.
La mezcla no tiene que estar. La mezcla no tiene que estar en tu vida. Póngase de pie. Dios está llamando a un pueblo santo. Dios está llamando a un pueblo santo. Dios está llamando a un pueblo santo. En este día quiero hacer un llamado a todos aquellos que quieren comprometerse en santidad de Dios. Santidad no es la perfección. Santidad es ser separado para Él. Quiero que todos aquellos que quieren decirle: Señor, yo quiero renunciar a la mezcla, quiero que pase acá al frente y vamos a orar. Si Dios ha tocado tu corazón en este día y ser una persona que no se mezcla, pasa al frente ahora mismo y vamos a orar. Tú eres hermoso, Jesús. Dios aborrece las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Vamos a hacer una oración de compromiso delante de Él. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y si Él le ha tocado en este día, es para reafirmar sus convicciones delante de Él. Pueblo santo para el Señor. Pueblo santo para el Señor. Padre, tú nos has hablado en este día acerca de la mezcla, que no debemos de contaminarnos con el mundo. Señor, parece ser tan difícil, pero tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Padre mío, y hoy yo clamo a tu gracia sobre nosotros, para que nos des la fuerza, Señor, de ser gente radical, de gente que no se mezcla, de gente que no compromete sus principios, de gente que no compromete sus convicciones, de gente que no compromete lo que tú le has dado y lo que creemos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro ahora que Camino de Vida, Señor, es una iglesia de gente radical y comprometida. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera de nuestra vida toda mezcla, Señor. Toda mezcla, Padre. Toda raíz de mezcla. Toda suciedad del diablo. Padre, todo aquello que hemos dejado que nos contamine. El Espíritu Santo está hablando. Y te está hablando acerca de la música que escuchas. Te está hablando acerca de los sitios web que visitas. Te está hablando acerca de las cosas que tú tienes que dejar. Aún te está hablando acerca de relaciones que tienes que cortar, porque sabe que si las continúas alimentando, eso va a traer mezcla y va a traer suciedad a tu vida. En el nombre de Jesús, ahora mismo comienza a renunciar a todo aquello. Vamos, iglesia, comienza a orar. Levanta tu voz, levanta tu voz. Vamos, músicos, levanta tu voz, iglesia. Comienza a renunciar. Abre tu boca y comienza a renunciar. Comienza a pedir perdón. Dile al Espíritu Santo de Dios que te muestre a qué tienes que renunciar, de dónde tienes que salir, cuáles son los ambientes que tienes que dejar para transformarte en una persona radical. Vamos, iglesia, vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Tú y el Espíritu de Dios lo saben, ni yo lo sé. Hay personas aquí que han estado comprometiendo los principios de Dios. En este día Dios te está dando una palabra de advertencia y te está diciendo: hijo, hija, o frío o caliente. No hay término medio, hijo. No hay término medio, hija. No hay término medio, no hay término medio. O frío o caliente. O entregado o no entregado. O cristiano o mundano. O de Dios o del diablo. No hay lugares neutrales en el mundo espiritual. Está la tiniebla y está la luz.
Pero tú tienes que elegir el día de hoy. Tienes que decir: yo decido por la luz de Dios. No voy a dejar que las tinieblas me inunden. No voy a dejar que las tinieblas me afecten. Hay gente aquí que está rodeada en su lugar de trabajo y en su lugar de estudio de gente que no te conviene. Apártate de ellos, apártate de ellos. Predícales la palabra. Pero si no quieren cambiar y si quieren contaminarte, apártate. Más te vale estar bien con Dios que bien con los hombres. ¿Cuál es la prioridad de tu corazón? ¿Cuál es la prioridad de tu corazón? ¿En qué lugar Cristo está en tu vida? ¿En qué lugar Cristo está en tu corazón? Si Él no es el primer lugar, entonces sal fuera de esta iglesia. Si Cristo no es el primero en tu vida, entonces sal fuera de esta iglesia. Si Cristo no va a ser tu prioridad, búscate una iglesia light, donde te prediquen un evangelio de conveniencia, donde te prediquen lo que tú quieras escuchar. Pero mientras tú estés en esta casa, vas a recibir una palabra radical. Vas a recibir una palabra directo al hueso, directo al corazón, directo a tu espíritu. Una palabra de convicción, una palabra que no tranza, una palabra que no se vende. Espíritu Santo, sigue trayendo la convicción a las vidas. Trae convicción, trae convicciones, trae convicción. Trae convicción en el nombre de Jesús. Trae convicción, trae convicción. Trae convicción de pecado. Espíritu Santo, ahora tú tienes el control. Tú tienes el control. Habla cada uno ahora. Te lo ruego, Espíritu de Dios, habla a cada uno ahora mismo. Háblales, háblales. El Espíritu Santo te está hablando ahora. Te está trayendo situaciones, nombres. Está trayendo a tu mente ambientes que tienes que dejar. Duele. Yo sé que duele. Hay cosas que no nos gustaría dejar, pero Dios te está pidiendo ser un radical. ¿Sabes por qué el Estado Islámico ha prosperado tanto? Son hombres radicales. Están dispuestos a dar su vida por lo que creen. Cuando la iglesia de Jesucristo se levante con ese tipo de convicción, nada la va a detener. Nada le hará frente. Nadie podrá detenerla. Pero tú tienes que ser un radical. En tu corazón tiene que haber una convicción. Y es Cristo sentado en el trono de tu vida. Cristo es la prioridad de tu vida, de tu corazón. Es Él, es Él, es Él, es Él que tiene que ser el centro. La persona de Cristo tiene que ser el centro en tu vida. El Espíritu de Dios está tratando con tu vida y está tratando con tu corazón. Di conmigo, Padre. Vamos fuerte, Padre. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a las mezclas en mi vida. Yo renuncio a la confusión. Renuncio a Babel. Renuncio a Babilonia. Renuncio a las mezclas en mi vida. Ahora mismo, espíritu de confusión, espíritu de mezcla, espíritu del mundo, sal de mi vida, sal de mi vida. Renuncio a ti, aléjate de mí, sal de mí, sal de mí. Yo declaro con mi boca que el centro y
La prioridad de mi vida es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Es Cristo. Es Cristo. Yo invoco Yo invoco tu sangre preciosa sangre preciosa sobre mi corazón. sobre mi corazón. Lávame, Lávame. límpiame, Límpiame. purifícame. Purifícame. Renuncio al orgullo. Renuncio al orgullo. Renuncio Renuncio a tener el control tener el control en mi vida. de mi vida. Lo renuncio Renuncio. y entrono Y entrono el señorío el señorío de Cristo Cristo en mi vida. en mi vida. Sé el Señor Sé el Señor de mis prioridades. mis prioridades. Sé el Señor Sé el Señor de mi tiempo. de mi tiempo. Sé el Señor Sé el Señor de mis relaciones. de mis generaciones. Sé el Señor Señor de mi trabajo. de mi trabajo. Sé el Señor Sé el Señor de mis estudios. de mis estudios. Sé el Señor Sé el Señor de mi familia. de mi familia. Te lo entrego y lo suelto a tu propósito, a tu llamado. Y yo declaro, Jehová, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dale un aplauso al Rey que vive por los siglos, porque Él está tratando hoy con eso en tu corazón. Yo limpio mi cuerpo. Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Yo limpio mi Puede volver a su cuerpo. asiento.